Hoy 29 de marzo estamos conmemorando 5 años de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. En estos 5 años la mesa ha insistido en reiteradas ocasiones a los distintos gobiernos de turno en la urgencia de atender las minas que se encuentran en abandono, en su mayoría en el oriente del país, para evitar que avance la contaminación de los ríos que están provocando estas minas que fueron explotadas hace muchísimos años y sin embargo todavía los contaminantes están presentes en nuestra agua. Además queremos hacer referencia al proyecto minero transfronterizo que se ha vuelto más amenazante para el agua de El Salvador y principalmente estaría afectando el río Lempa, que es nuestra principal fuente de agua. Nos estará acompañando Miriam Alas de Chalatenango, Luis González y Omar Flores de la Mesa frente a la Minería Metálica. Inicia el compañero Omar Flores. Bueno, tengan todos y todas muy buenos días. Es un placer y un gusto que nos estén acompañando en esta oportunidad. Nosotros quisiéramos dar nuestras valoraciones y nuestra opinión ya a 5 años de haber aprobado una ley de prohibición de la minería metálica. Hemos insistido en muchas oportunidades a lo largo de estos 5 años que la ley se ha cumplido pues medianamente. Existen muchas deudas. Existen muchas deudas en relación a los cierres técnicos de minas, de la minería que había sido explotada con antelación y está generando drenaje ácido y contaminando los mantos acuíferos superficiales y subterráneos. También hemos insistido de que no hay procesos de remediación ambiental, que la institucionalidad del Estado no ha generado condiciones financieras, no ha generado condiciones institucionales para poder desarrollar estos procesos. De igual forma, hemos insistido que en términos de la reconversión de la minería artesanal no se ha iniciado un proceso de reconversión de las personas que se dedicaban de forma artesanal a esta actividad. En ese sentido, creemos que hay una deuda importante en el marco del cumplimiento de la minería metálica ya a 5 años. Hemos identificado tan solo en el año 2021 pequeños fondos que no superaban los $50.000 destinados a una cartera de Estado para impulsar proyectos en los ríos de la Unión. Sin embargo, sobre eso no tenemos mayor información, no sabemos qué se desarrolló, no sabemos cuáles fueron los resultados de ese financiamiento que se presupuestó en ese año en concreto. En tal sentido, creemos que las deudas, a pesar de que tenemos una ley de prohibición de la minería metálica, las deudas son grandes aún en el país. Tenemos una serie de amenazas y creemos que lejos de ir avanzando en los temas ambientales vinculados a la prohibición de la minería metálica y a frenar sus efectos, tenemos condiciones objetivas e institucionales que están orientando a que se pueda hacer una regresión en esta materia. En tal sentido va a profundizar la compañera al respecto. Muchas gracias. En mayo del 2021, el Estado salvadoreño se incorpora como miembro del Foro Internacional sobre Minería, Minerales y Metales y Desarrollo Sostenible, una institución financiada por el gobierno canadiense, principal país interesado en la explotación de oro y plata. El gobierno salvadoreño encarga un diagnóstico para evaluar los potenciales para la explotación de la minería no metálica. A finales de octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprueba la ley para la creación de la nueva Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos, con un contenido ambiguo en el que no se deja claro qué tipo de explotación minera se refiere, generando más preocupación de que éste esté buscando maneras de revertir la prohibición de la minería metálica.
Por último, la noche del 22 de diciembre del año pasado, el órgano legislativo aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, la cual da más ventaja a las empresas que hacen negocios con la explotación del agua a costa de la sed de las grandes mayorías. Cabe mencionar que las empresas mineras ocupan grandes cantidades de agua para sus procesos de extracción de minerales como el oro y la plata, que luego dejan contaminada para las comunidades. La Ley General de Recursos Hídricos, que entra en vigencia en junio próximo, no debe priorizar el uso privado con fines mercantiles sobre el uso público para satisfacer el consumo humano doméstico. El compañero continúa. El micrófono. Buenos días. Un segundito, por favor, un segundito. Gracias. Buenos días. Como mi compañero y compañeras han mencionado, este día se cumplen 5 años de que se prohibió la minería metálica en El Salvador. Sin embargo, la amenaza de la minería todavía se cierne sobre El Salvador y sobre nuestros recursos hídricos. Muestra de esto es el avanzado proceso del proyecto minero Cerro Blanco en Guatemala, en Asunción Mita, que amenaza nuestra fuente principal de agua en El Salvador, que es la cuenca del río León. Y ante esto tenemos una fuerte preocupación sobre la falta de acción tanto del gobierno salvadoreño como del gobierno guatemalteco en abordar este problema. Hay que decir de que acá hay que tener una relación de cancillería a cancillería para discutir las amenazas de este proyecto minero y buscar soluciones. Parte de las soluciones que se han planteado desde el 2008, que se empezó a denunciar como mesa frente a la minería esta problemática, y cuando fue anunciado en el 2019 que se retomaba este proyecto y cambiaba de ser un proyecto de minería subterránea, que ya es muy contaminante, a minería a cielo abierto, era necesidad de discutir un tratado de aguas transfronterizas con un enfoque de cuenca compartida. Hoy por hoy El Salvador, con la crisis hídrica que tenemos a nivel nacional, con la crisis de calidad de agua, no podemos permitir que un proyecto minero venga a afectar nuestros bienes hídricos. Es decir, ya hoy por hoy se logró el conocimiento, la comprensión de que la minería no es viable en El Salvador por todos los impactos ambientales y porque vendría a impactar el agua, que es obviamente fuente de vida y que ya tiene un nivel de contaminación tal que no admite nada más que la siga dañando. Por tanto, toda la población salvadoreña tiene que estar consciente de que tenemos que detener el proyecto Cerro Blanco y cualquier proyecto que se desarrolle en cuencas transfronterizas por ese impacto en el ambiente, en la salud y la calidad de vida de la población. Creo de que en este aniversario de los 5 años de la prohibición de la minería, tenemos que cobrar conciencia de la necesidad de abordar estos aspectos, como los que ya ha mencionado Omar, todo el tema del cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental y la reconversión de la minería artesanal. Buenos días a todos y todas. Efectivamente, tener esta deuda a 5 años de tener ya una ley. ¿Cuántos años previos se lucharon por tener una ley contra la minería, una prohibición? Seguimos viendo esa gran deuda en un tema donde las mujeres somos totalmente afectadas por el sentido de la contaminación del agua y de los bienes naturales. Consideramos que no solamente es el llamado inclusive del gobierno de El Salvador, sino que, como mencionaba mi compañero anteriormente, el tema a nivel centroamericano, porque está el tema de la mina Cerro Blanco, donde vemos que inclusive comunidades de este lado de El Salvador están ya denunciando esa misma situación. Eso implica efectivamente todo lo que se puede hacer a nivel de gobiernos, ¿verdad?, de Guatemala y Honduras. Efectivamente, si estas deudas se pudieran, digamos, abordar, no solamente de las decisiones de hacerla efectiva y vigente, sino de incluir en el presupuesto, cosa que vemos que no está totalmente retomada en lo que es el presupuesto nacional. ¿Preguntas? Bueno, tal vez, ¿qué pedirían al Estado para solventar esos problemas? Bueno, en
En un primer momento, lo que nosotros planteamos es el cumplimiento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Tiene mandatos específicos para cartera del Estado, Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente. En tal sentido, sobre estas carteras de Estado reposa la responsabilidad de los cierres técnicos de minas, reposa la responsabilidad sobre la remediación ambiental y la reconversión de la minería artesanal en un primer momento. Para el caso de la minería transfronteriza, pues el Estado debe tener una actitud más agresiva para poder generar un diálogo con otros países, como el caso de Guatemala de forma concreta. Desde Cancillería deben de generarse las condiciones para promover lo que hemos propuesto desde hace mucho tiempo nosotros, un tratado bilateral de protección de cuencas compartidas. Eso es otro planteamiento que tenemos. También hemos tocado como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica los representantes, digamos, actuales al Parlamento Centroamericano para que esta entidad y esta instancia pueda discutir y deliberar y generar recomendaciones a los estados para que puedan promover estos tratados binacionales o trinacionales para proteger estas cuencas compartidas. ¿Y las actuales leyes que están ahorita para prohibir la minería, considera que son eficaces o tienen que hacer nuevas políticas para garantizar que no estén haciendo la minería? Bueno, como lo mencionaba el compañero Omar, hoy por hoy la legislación aprobada ha sido efectiva en que no se desarrolle la minería metálica, es decir, como se prohibió, todos los permisos que estaban de exploración y explotación fueron suspendidos. Es lo que tenemos entendido, es decir, no se está desarrollando la minería como tal en El Salvador. Y eso es positivo porque somos el primer país del mundo que prohíbe la minería en todas sus formas de minería metálica, tanto subterránea como a cielo abierto. Ahora bien, habían aspectos, como ya lo mencionó Omar, que estaban pendientes en la ley y que debía de generarse un reglamento para operativizar estos aspectos pendientes. Entonces, por ejemplo, algo que tenía 2 años para cumplirse era la necesidad de la reconversión económica de la minería artesanal, que no es mucho, es en San Sebastián en la Unión y son 400 personas que se dedican a eso. El reglamento tendría que operativizar cómo hacer esto. Entonces, por ejemplo, identificar, hacer un censo de quiénes son los que se dedican a esto y qué oportunidades hay para ello, ya sea que se dediquen a la agricultura, qué apoyo puede darle el Estado para que sean pescadores, agricultores, ganaderos. Esto no se ha hecho. Entonces, por eso es que hay aspectos de la ley que están pendientes y creo que un reglamento más efectivo podría resolver esto. Como Mesa Frente a la Minería queremos aportar en esto y queremos proponerle al Ejecutivo un reglamento que operativice eso. O por ejemplo el caso del resarcimiento ambiental. Si hay comunidades que han sido afectadas por la minería y han contaminado sus ríos, deberían haber varios elementos para resarcir ese daño. Pero algo básico, por ejemplo, es garantizarles agua potable. Entonces, aquellas comunidades que estén afectadas por minería del pasado, pues ponerle abastecimiento de agua potable para garantizar su derecho humano al agua. ¿Cómo se operativiza eso? Debería estar en el reglamento o en modificaciones a la ley. Eso es lo que hace falta y es lo que estamos exigiendo que se desarrolle. ¿Había pedido él? Hace no menos de 2 semanas, en el marco del Día Mundial del Agua, se generó una concentración en las afueras de la Asamblea Legislativa. Entre varias de las organizaciones me parece que estaba la Mesa Nacional. Ustedes querían entrar a la Asamblea y los diputados no les permitieron entrar. ¿Cuál es su posición en relación a esta actitud de parte de los diputados de no permitirles entrar a entregar sus propuestas? Bueno, es otro tema, pero decirte que cuando uno presenta una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, históricamente había una necesidad del apoyo de un diputado o diputada para presentar la pieza de correspondencia. Pero las cartas a una comisión, las cartas a la junta directiva, no hay necesidad de un apoyo partidario. Históricamente uno llega a la parte de recepción de correspondencia y entrega la carta. O si es a las comisiones, a la Secretaría de Comisiones. Entonces han cambiado estos reglamentos, es algo que no tenemos notificación que lo han cambiado y consideramos que limita el acceso, la participación del pueblo, de las organizaciones, a entregar ese tipo de documentos. Creemos que no abona a la democracia, no abona a esta participación activa que busca la ciudadanía para resolver los problemas, para aportar en la resolución de problemas en el país.
firmaron un documento con el Parlace luego que los diputados fueron electos. ¿Hay algún avance sobre eso? Sí, en el marco de generar acciones para poder evitar que la explotación minera en el Cerro Blanco se desarrollara, el año pasado nosotros, como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, desarrollamos un foro e invitamos a los distintos representantes electos de los partidos políticos al Parlacen. En ese marco llegaron muchos diputados, si mal no recuerdo, de Nuevas Ideas, llegaron representantes de diputados del FMLN, diputados del PCN, si mal no recuerdo, y en el marco del foro pues se suscribió por parte de ellos un compromiso para poder generar acciones para poder detener la explotación minera y poder proteger las cuencas compartidas entre los distintos países, para el caso Guatemala, Honduras y El Salvador. Respecto a eso, hasta este momento nosotros no tenemos conocimiento de algún avance que se haya desarrollado en el Parlacen. El Parlacen no ha generado ninguna resolución, ningún recomendable a los estados para que este tipo de actividades se pueda detener o para que se promuevan tratados binacionales o trinacionales para proteger las cuencas transfronterizas. ¿Y en el SICA no tiene nada que ver con esto? Nosotros creemos en un primer momento que la instancia a la cual nosotros acudimos es el Estado-Nación, para el caso de El Salvador, por medio de su órgano ejecutivo, Cancillería, de forma concreta, porque él es el principal responsable para proteger los derechos de sus ciudadanos, ¿no?, frente a otros organismos internacionales. Hemos acudido al Parlamento Centroamericano, como ya lo comentamos, y las acciones dentro del SICA las estamos valorando para poder desarrollar, digamos, una agenda también de incidencia que pueda permitir en determinado momento evitar o detener esta explotación que tanto daño va a hacer a nuestra ciudadanía, ¿no?, y sobre todo en esta gran área del Gran San Salvador. Bien, no sé quién me puede responder esta pregunta, pero si el Estado no toma cartas en el asunto, ¿cómo ven esta problemática en 10 años? Luis. A 10 años, o sea, 5 más de lo que ya tenemos. Efectivamente, bueno, va a haber una situación, primero, hacia la actitud del Estado de no retomar, ¿verdad?, lo que la misma ley le manda o lo que en el reglamento sea necesario. Segundo, va a haber un deterioro de las cuencas hidrográficas pero muy severo, de gran impacto, tanto a lo que es la población rural, pero no digamos a la urbana, lo que es San Salvador. Va a haber una afectación en la calidad del agua, definitivamente, y sobre todo en la calidad de vida, para poner un ejemplo de lo que es en San Sebastián, ¿verdad?, donde se quedó especificado lo que se necesitaba cubrir para la población y no se hace. En 5 años más, la situación va a ser catastrófica. Primero, ya lo mencionaba, por la misma inactividad del Estado. Segundo, por la calidad del agua, por la desprotección de las cuencas. Y sobre todo porque las organizaciones sociales vamos a seguir, ¿verdad?, siempre en la lucha porque en este caso se haga vigente lo que una ley ya establece. Si muchos años estuvo trabajando y luchando para que se retome hoy y no se ha hecho, en 5 años más el costo sería de todos y todas, no solamente del Estado sino de toda la población. Y en el caso de situaciones como lo hemos mencionado de Cerro Blanco, va a ser una situación
centroamericana si no es retomado desde ese punto de vista. La afectación en derechos humanos va a ser enorme. ¿Por qué? Porque están afectando el bien más, que debe ser más protegido, que es la vida, junto a lo que significa el medio ambiente. Consideramos de que si no se detiene o si no se ponen en práctica desde los mismos ministerios, va a quedar desprotegido los derechos que ya hemos mencionado, ¿verdad? Y quizás sobre todo la visión que se tiene cuando se dice que el presupuesto, por ejemplo, de ministerios como Medio Ambiente y Economía no lo contempla lo que es los cierres técnicos de las minas. Eso efectivamente, esos procesos de remediación ambiental en los 15 pasivos ambientales, ¿verdad?, va a traer una consecuencia nefasta para lo que es el medio ambiente y el agua. Por ejemplo, en cuanto a las gestiones que se están haciendo hacia el gobierno a través de Cancillería, en este caso, para poder frenar en consenso el proyecto minero de Cerro Blanco, ¿qué otra instancia, qué otro recurso le queda a los sectores que defienden digamos, un medio ambiente sano de minería? ¿Qué otro recurso queda? Si nacionalmente uno ve que, por ejemplo, el gobierno casi a diario desafía a la comunidad internacional y todo eso, entonces, ¿habrá alguna instancia supra a la que se pueda acudir a efectos de que se garantice que haya una cierta presión política para poder detener este proyecto, o no existe? Bueno, en un primer momento, digamos que existen instancias internacionales a las cuales acudir. Sin embargo, la lucha antiminera a lo largo de la historia de El Salvador se ha desarrollado en los territorios. Y en los territorios lo que nosotros identificamos y preveemos que se van a generar focos de conflictos fuertes. Focos de conflictos que van a llevar a condición de vulnerabilidad a personas defensoras del medio ambiente, ¿no? Eso nos parece preocupante, porque en primera instancia la lucha se va a desarrollar ahí, ¿sí?, cuando las afectaciones se estén desarrollando en las comunidades de forma directa. En un segundo momento creemos que en la institucionalidad internacional se pueden activar cuando identifiquemos el momento oportuno el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. De igual forma podemos activar el sistema universal de protección de los derechos humanos. Recordemos que nosotros somos suscriptores del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual crea un órgano de tratado que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y protege las disposiciones de este tratado, los planteamientos medioambientales. Entonces podemos acudir a la jurisdicción de este comité para poder generar informes, para poder generar, digamos, un caso en concreto, y se generan recomendaciones para El Salvador, ¿no? Pero el responsable en todo caso al acudir a estas instancias nacionales sería el Estado de El Salvador en su conjunto, y creemos que lo que debe de promover el Estado hoy por hoy son los consensos necesarios con las otras naciones hermanas para proteger las cuencas transfronterizas. Gracias. Yo quisiera preguntarle a Luis algo también en otro tema, ¿verdad? Y yo sé que ustedes también están trabajando con la ley de agua. Ya nos encontramos a pocos meses de que entre la ley del agua, pero se han escuchado voces que piden reformas, que se ratifiquen las reformas que fueron aprobadas para reconocer el derecho del agua en la Constitución, y también siempre con el tema de las juntas de agua, sobre todo por los cánones que se han establecido y que están afectando a las juntas de agua. Quizás conocer un poco cuál es la posición de ustedes y qué esperaría en el marco de la entrada en vigencia del agua, de la ley del agua. Bueno, hay que mencionar que la Mesa Nacional frente a la Minería es parte de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, y este espacio ha venido planteando la necesidad de que hay elementos infaltables en cualquier ley vinculada a la gestión hídrica en el país. Y hemos planteado de que hay elementos de estos infaltables
que no se colocaron, no se desarrollaron en la Ley General de Recursos Hídricos aprobada en diciembre del año pasado. En ese sentido, como tú ya mencionas, en junio de este año entra en vigencia y de ahí hay 180 días para que se haga el reglamento de la ley, y por eso es que hemos planteado de que se retome una propuesta de reformas a ese cuerpo legal que del movimiento social, iglesias, academias se planteó antes de que entrara en aprobación, cuando estaba en discusión. Y en ese sentido mirábamos algunas incongruencias en la redacción de la ley. Por ejemplo, se plantea el tema del derecho humano al agua, pero no se operativiza. Cuando uno habla de derecho humano al agua, no solo es de decir se reconoce el derecho humano al agua, sino cómo se garantiza el acceso al agua en calidad y cantidad para una vida digna y que ese sea accesible. Eso tiene que ver como varias partes. Entonces, cuando uno habla del derecho humano al agua en cantidad para una vida digna, refiere a la Organización Mundial de la Salud plantea entre 50 y 100 litros diarios por persona, lo que serían 15 metros cúbicos mensuales por familia. La ley no plantea cómo se va a operativizar eso, al contrario, miramos elementos que podrían estar en prejuicio de eso. Por ejemplo, lo que tú mencionas, que es el cobro de un canon para las juntas comunitarias de agua, que hoy por hoy son las que han garantizado ese consumo humano doméstico en las familias más pobres y vulnerables. O lo otro, siempre en esta parte, el tema de la calidad, que sabemos de que el agua en el país no tiene la calidad necesaria para ser para consumo humano y sin embargo es la que se distribuye. O el tema de la accesibilidad, que tiene que ver con que efectivamente físicamente nos lleve la cañería a la casa, pero que además de esa cañería tenga agua y que el costo por tener agua pues sea, digamos, viable para la población. Esos son algunos elementos, pero también señalamos el tema de la falta de participación ciudadana en la gestión hídrica, el tema de régimen económico justo y equitativo, que son aspectos que nosotros estamos planteando que sean retomados hoy por el Ejecutivo, ya sea en el reglamento o por la Asamblea, para reformar la ley por todo esto que falta. Y en el caso del reglamento que usted menciona, entrando en vigencia la ley, ¿qué tan urgente es ese reglamento? Porque todos tenemos la idea de que existe una ley, que se debe de aprobar un reglamento, pero no mucho conocemos sobre la importancia de ese instrumento como parte de la ley. O sea, lo que pasa es que el reglamento viene a operativizar aquellos aspectos que han quedado demasiado generales en la ley, determina plazos, algún tipo de funcionamiento. Y en ese sentido, considerando que se dio 6 meses para la entrada en vigencia en la ley, perfectamente se hubiera podido trabajar de manera paralela a un reglamento, pero lo que se dice es que la entrada en vigencia tiene 180 días para hacer el reglamento. Y hay algunos aspectos, principalmente el tema de cánones, el tema de los coeficientes para determinar el canon, que la ley plantea que van vía reglamento. Entonces, ahí queda, digamos, una incertidumbre jurídica, porque se plantea que partiendo de la solicitud de una autorización para uso de agua o para hacer un vertido en el ecosistema, se debe pagar un canon. Pero para determinar cuánto es lo que uno va a pagar, hay una fórmula, y esta fórmula plantea que por la cantidad de metros cúbicos que uno tenga autorizados, se va a multiplicar por un precio base entre 0.03 a 0.20 centavos, y de ahí multiplicados por 5 coeficientes. Entre estos el tipo de fuente, el tipo de uso, pero los valores numéricos de estos coeficientes lo determina el reglamento. Entonces hoy por hoy, para una junta de agua, por ejemplo, que no debería de pagar el agua porque no hay un fin de lucro en este uso, no saben cuánto podrían pagar. Entonces ahí la importancia en este caso de reglamento. Entonces hay leyes que son redactadas de tal forma de que casi no hay necesidad de reglamento porque todo lo desarrolla la ley, pero en el caso de la Ley General de Recursos Hídricos sí deja varias cosas hacia el reglamento, por lo cual en este caso sí es importante que se conozca cómo va su avance o cómo va a quedar para generar esta certidumbre jurídica, digámoslo así. Okay. Muchísimas gracias.